Le quisiera dar la palabra, antes dar una breve reseña de su trayectoria a don Emilio Álvarez y Casa. Es licenciado en Sociología por la UNAM y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, siendo ratificado para un segundo periodo. Fue director general del Centro Nacional de Comunicación Social, Asociación Civil CENCOS. Hasta hace unos meses ocupaba el cargo del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, don Emilio, le doy la palabra. La patria es primero, dice este lugar, y me parece un excelente marco para esta conversación. Muchísimas gracias al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez por organizar este evento, y habrá que tener muy ágil mecanismo ahora que el canciller Videgaray, cuesta trabajo decirlo así, pero es el canciller, y el presidente Peña van a Washington. Entonces es muy pertinente que se lleven este letrero como posición de negociación. Con una nota: patria no quiere decir cuates. Pues no nos vamos a sentar a la negociación con mis cuates primero y negociar para aquellas grandes empresas o aquellos grandes actores que pudieran ser beneficiados en una negociación. Pues me parece que este es un excelente marco. Y si no fuere suficiente, entonces recorremos la vista un poquito más arriba, y el señor Benito Juárez pues también es una extraordinaria guía en estas discusiones. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto del derecho ajeno es la paz. Y creo que esos dos columnas de nuestra historia y esos dos elementos guía son un buen piso de arranque para esta discusión. Porque no se ha venido tomando con la debida seriedad los mensajes y las acciones del señor Trump, bajo la expectativa, bajo la esperanza de que, no hombre, lo van a mesurar, lo van a equilibrar, no va a poder ser precandidato, no hombre, pues cómo, no va a ganar la interna, hombre, mira las cosas que dice, no va a ganar, no, bueno, ya es presidente, pero seguro, no. Y hay un fenómeno pues de negación, de resistencia, psicológicamente entendido, pero políticamente irresponsable. Ya llegó el momento de tomar en serio. Un ejemplo: el sábado fue la manifestación más grande en la historia de Washington. Se juntaron las mujeres para mandar un mensaje poderosísimo, no solo en Washington, en Los Ángeles fue todavía más grande. En Nueva York, 670 ciudades. ¿Qué hizo el señor Trump ayer en su condición de presidente? Usar uno de los instrumentos que los republicanos criticaron del señor Obama: firmar una orden ejecutiva donde impide que la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, financie a hospitales, entidades públicas, civiles, organizaciones que trabajen el tema o estén vinculadas al tema del aborto. Esa fue la respuesta a la manifestación del sábado. Por cierto, no está de más señalar que era el señor Trump con 7 hombres blancos en el acto. Digo, nada más como foto describe el momento, ¿verdad? Me parece entonces, si ese es el término de relación, pues hay que tener claridad y ha llegado el momento de tomarlo en serio. Yo me reduciré a algunas cosas porque la gente que está en la mesa tiene muchísima más trayectoria y capacidad para hablar del tema. Pero quisiera entonces, además de retomar la numeralia que nos presentó el senador Albores, me parece que hay 3 elementos en esta negociación. El primero, yo creo que el saque de toda posición de México ante el nuevo presidente de Estados Unidos es la dignidad. La segunda, la condición, es la firmeza, y tenemos elementos para eso. Y la tercera es pensar nuestro propio modelo. Y permítame explicar esas ideas. No podemos empezar una negociación, no podemos empezar un diálogo de una manera seria, sistemática, viendo nuestros propios intereses, bajo esta idea de seguir esperando que se porte bien el bully, ¿no? Vamos, se ve muy complicado. Hubiera sido muy distinto sentarse a la mesa
habiendo ya mandado mensajes políticos fuertes y decididos de negociación con China. Si te sientas a la mesa habiendo ya mandado mensajes, no recibir al embajador, pero habiendo mandado mensajes contundentes, vamos a negociar con China, vamos a negociar con Canadá, vamos a negociar con Europa, le vamos a dejar de comprar a aquellos distritos cuyos representantes republicanos estén afectando al país. Si esos mensajes se hubieran mandado antes, llegas a la mesa en otra condición. Y no fue el caso. Entonces, el escenario de la reunión, yo la verdad soy pesimista. Yo creo que va a ir mal esa reunión. Al menos yo soy de las personas que se sintió muy agraviada por la visita del entonces candidato a Los Pinos. Habrá que preguntarle a aquellos del nacionalismo revolucionario qué sintieron, ¿no? Yo entiendo muy claro otros sectores, pero a esos otros sectores, ¿qué pensarían? ¿No? El señor Cárdenas, ¿qué hubiera pensado? Entonces, yo honestamente soy pesimista de lo que puede salir en esa reunión. Primero, porque no se han hecho las acciones suficientes para llegar con las condiciones de inteligencia y de fuerza. Segundo, me parece que la noción de firmeza es donde México tiene elementos para negociar en absolutamente condiciones distintas. Tiene salvaguardas del TLC que pueden ser invocadas, tienes salvaguardas de la Organización Mundial de Comercio, tienes mecanismos en términos de la impacto de la negociación comercial que tiene Estados Unidos con México. O sea, no es cosa aquella donde sea un cliente insignificante. Y ahí tenemos unas condiciones de firmeza muchísimo más claras para poder negociar de otra manera. Yo no podría acompañar fácilmente que el señor Trump le diga a las compañías de sus países, hombre, retiren su compañía, la compañía Ford, Chrysler, de la que ustedes quieran, y vénganse a trabajar acá para darle trabajo a la gente de su país. No lo acompaño, pero bueno, uno pudiera entender. Pero que le diga a compañías de terceros países, no inviertan en aquellos, que le diga a Japón, que le diga a Alemania, y que encima los gobiernos de esos países reaccionen primero que el nuestro, que Angela Merkel defienda primero a BMW de algo que pasa en México, que Hollande defienda primero y dice, no, mire, los europeos no necesitamos consejos, o que le digan, no, mire, señor, en lugar de amenazar con subir impuestos, señor Trump, ¿por qué no hace mejores autos? Y si no, pues no los vendemos ahí, los venderemos en otra parte. Pero lo que resulta vergonzoso es que sean gobiernos de otros países que salgan en público a defender primero algo que sucede en México y no el gobierno mexicano. O sea, es inaudito. Hombre, no nos vamos a confrontar, pero si no somos nosotros los que estamos buscando el conflicto. Ahora ya amenazar a empresas de terceros países de que se invierten en México. Claro, por eso en Davos y por eso Forbes y por eso los análisis económicos dicen, no, pues el país económicamente afectado es México. Y tampoco veo que se esté tejiendo una alianza significativa con esos actores que tienen miedo o que están con reserva. Vamos, el mundo al revés. En Davos el presidente China fue el que llevó la vanguardia de la globalización, de la defensa del comercio, del cambio climático. China. El mundo al revés. Y esas posibilidades de mensajes con mucha más firmeza no se hicieron. Entonces, yo honestamente creo que se va a llegar en un escenario a escuchar cuáles son los planteamientos cuando los hemos venido escuchando en un mal entorno. Me parece que había muchísimo más condiciones para pensar con firmeza. Yo tuve la oportunidad de estar 4 años en Washington. Y una de las cosas en las que participó mi esposa, en una fundación como voluntaria y directiva que se llama The Dream Project Foundation. Y es una fundación cuyo trabajo era apoyar a los Dreamers. Estos jóvenes que a través de un decreto ejecutivo tendrían condición de hacer una posibilidad de estancia legal y poder acceder incluso a estudios universitarios. El día después de la elección recibimos 2 llamadas de las mamás de estos muchachos en pánico total.
Pues uno desarrolla reuniones afectivas, las reuniones eran en mi casa. Y las señoras nos decían, es que tiene nuestras direcciones. Es que saben dónde estamos. O sea, no es de que nos busquen. Tienen nuestras direcciones. Y le decían a mi esposa Raquel, si quieren el día de mañana pueden venir por mí. Y se quedan aquí las señoras llorando. Se queda mi hijo, se queda mi hija, porque ellos nacieron acá. Y a mí me van a deportar. Ese era el ánimo el 9 de noviembre. Y tuve oportunidad con el maestro Heredia, el doctor Heredia, de regresar hace unos días a Washington. El ánimo no era distinto. Pudimos platicar con distintas personas y nos decían, es que nos sentimos en la absoluta desprotección. No nos genera mucha diferencia que los consulados amplíen su trabajo media hora y que pongan un 1-800 para defendernos. Hay muchísima posibilidad de desarrollar estrategias de litigio. En algunos momentos se ha hecho. Se hizo inclusive contratar despachos para defender a mexicanos. Se hizo cuando el caso Avena, cuando se estaba la falta de defensa de los derechos consulares de los mexicanos que estaban condenados a muerte. Y eso sentó un precedente de jurisprudencia internacional, inclusive invocado por otros países. Entonces, el sentido del litigio estratégico en Estados Unidos y la red de defensa con actores estadounidenses y actores latinos para la defensa es algo que tenía que estar no solo robustamente establecido, sino públicamente difundido. Y hay actores en la sociedad estadounidense que son grandes aliados para este tema. La Asociación para las Libertades de América, un montón de actores con los que uno, inclusive despachos en distintas ciudades donde hay grande concentración de mexicanos, y mucha de la gente que trabaja en esos despachos son mexicanos, en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, o son latinos y son proclives, o son estadounidenses proclives a, o porque hacen negocios, o porque han visitado México, o porque tienen un familiar, están casados con... Hay un montón de actores que pudieran hacer eso. Entonces, esta estrategia de busca mucho más fina de aliados no solo tendría que haberse desarrollado, sino difundido, para evitar también caer en un nacionalismo barato de polarización que se reduzca todo en a pinches gringos. O sea, del otro lado, lo que hemos visto es un presidente que llega con los más bajos niveles de popularidad y con altísimos niveles de rechazo, no solo de baja popularidad, sino altísimos niveles de rechazo. Esos estratos son un gran aliado para nosotros, porque hay mucho agravio en las mujeres, en las comunidades latinas, en las comunidades musulmanas, en las comunidades judías. Hay mucho agravio. La estrategia de haber articulado mucho más fino posiciones para llegar de otra manera, al menos no fue pública. Y en este fenómeno, como en muchas otras cosas, cuenta la percepción. Y la percepción de falta de defensa, la percepción de falta de firmeza, la percepción de falta de dignidad, me parece que es un asunto muy generalizado. Y no se puede reducir la estrategia a la eventualmente buena relación que tuviera el canciller con el cuñado o con el yerno. Perdón. O sea, pensar que esa es la estrategia, bueno, a repartir salvavidas, muchachos, ¿no? A repartir política pública de salvavidas para todos. O sea, lo que viene es el tsunami. Y la verdad de las cosas es que resulta de una extraordinaria preocupación. Al menos les digo mi experiencia personal. Estas señoras, estas organizaciones, se sentían absolutamente desprotegidas. Tuvimos condición de hablar con organizaciones de California, de Chicago, de Nueva York. Y la pregunta era, ¿qué le pasa a tu país? ¿Qué le pasa a tu gobierno? Y miren, había estadounidenses que trabajaban en América Latina hace muchos años y la conclusión que nos decían, no, pues es que vamos a tener que trabajar contra dos gobiernos. O sea, actores aliados nuestros. Y nos decían, no, bueno, por supuesto vamos a tener que trabajar contra Trump. Eso nos dijeron el martes fue la reunión en Washington. Y bueno, queda claro que vamos a tener que empezar por empujar a su gobierno y convencerlo. Y conforme se recorre el mapa, los centroamericanos decían, no, pues nosotros tenemos que trabajar con 3 gobiernos, decían los guatemaltecos. Ya no les platico los de El Salvador, ¿verdad?
Conforme se agrega la distancia, se agregan gobiernos contra los que hay que trabajar, hay que mover, hay que empujar. Resulta muy difícil como agenda establecer y que ante estos diagnósticos la respuesta sea: pido unidad nacional. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es un fenómeno de disociación de la realidad. Lo que no quisiera es que luego vengan meses después y me pregunten: a ver, ¿y ustedes qué hubieran hecho? O sea, bueno, ya, o sea, que vengan meses después a decir: a ver, ¿tú qué hubieras hecho? Ah, no, que muy bueno. Digo, bueno, o sea, eso, tal vez eventualmente es conveniente hacer la pregunta antes, eventualmente, si se quiere, ¿no? Ahora, me hago cargo, ¿va? En un escenario de reunión donde tienes dos impopulares reunidos, es carne para los leones del circo romano generar actos estridentes para tratar de subir algo, ¿va? Lástima grande que en nuestro lado no se ve necesariamente la ecuación de la estridencia de la defensa. Entonces, si ese fuera el caso, estamos en el peor contexto, o no si el peor, pero un muy mal contexto para ese fenómeno. Sí me parece que el fenómeno, por ejemplo, si el secretario de Economía dice: hombre, vamos a apostar por una política espejo, vamos a apostar por un fenómeno de reciprocidad. Bueno, mensaje muy pertinente. Y el presidente no dice nada al respecto en su mensaje de ayer. Entonces pareció genialidad el secretario de Economía. Si el presidente ha dicho: no, mire, lo que vamos a hacer es esto, y le vamos a decir al señor Trump: reciprocidad, quitas una empresa, buscamos cómo pasar un costo tenemos salvaguardas en el TLC, se pueden invocar, y si no el TLC en la Organización Mundial de Comercio. Pero si el presidente no menciona nada de lo que dijo el secretario de Economía, pues uno dice: no, bueno. Ahora, también, honestamente, yo tengo muchas dudas de la estrategia de negociación cuando ya se sabe que el secretario de Economía está con un piso minado porque el que lleva la relación es el canciller. Entonces, ni siquiera el secretario de Economía va a tener una condición de firmeza para decir: no, mire, esto nos va a hacer. Porque ya se sabe que el que toma la decisión es el canciller. Los estadounidenses ya lo saben, nosotros lo sabemos. No, mira, gracias, secretario de Economía, muchísimas gracias. Oiga, a ver, don Luis, ¿y usted qué onda? No, ya en serio, ya. ¿No? O sea, hasta cuando se negoció el TLC, había una estrategia de quiénes eran los rudos y los malos, máscara contra cabellera, y quiénes se lanzaban de la tercera cuerda. Acá ya no hay eso, porque ya se sabe que las últimas palabras las va a tener el canciller. Entonces, la negociación ya de suyo va a ser un poquito de agua. Y si el secretario de Economía, que va en el viaje y que se va a sentar a negociar, dijo algo que el presidente no refrendó: no son perdudos, dijo Lindú. O sea, termino con la tercera idea de pensar el modelo. Yo creo que es un momento privilegiado de también preguntarse más allá de qué hacemos con los mexicanos en Estados Unidos, qué hacemos con los mexicanos en México, o las mexicanas en México. ¿Por qué la gente ha querido irse? Y no es solo un fenómeno de las zonas urbanas, ese fenómeno de migración cambió. Yo viví años en Coajimalpa y me tocó ser testigo de cómo familias en Coajimalpa se dividían, como en muchos otros estados de la República, en Zacatecas, en Oaxaca, en Guerrero, muchas. O sea, no es que a la gente le entre de repente un síndrome de Forrest Gump y se pongan a correr para viajar y tengan una incontenible ganas de correr a lo largo del país para llegar al norte, y un día se les acaba las ganas de correr y ya están en Chicago. O sea, a la gente no le gusta dividirse. Es muy doloroso, se deshacen las familias, los papás no saben cuándo es la primera comunión de su hija, las mamás no pueden ver a sus hijos en años, no tienen, se acaban dividiendo a las familias. Si la gente se va por deseo como un derecho, uno no tiene nada que decir, la migración es un derecho. Pero si la gente migra por necesidad, por pobreza o por violencia, como ha pasado, pregúntenle a los de Juárez, la cantidad de negocios que se han ido al Paso, se invirtió la relación. Ahora es la gente de Juárez a la que va a pasear al Paso, no como era. Hay más de 250,000 mexicanos de Juárez en El Paso.
o el fenómeno de la violencia y los narcos. Cualquiera vaya al Paso y vea el crecimiento brutal que tiene el Paso. Además, en la ironía de las ironías, una de las ciudades más inseguras de México con una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Lo que pasa entre Juárez y El Paso. Entonces, no solo es el fenómeno de la pobreza, también es el fenómeno de la violencia la que ha generado un flujo migratorio a Estados Unidos. Entonces, sí tenemos que pensar, ¿qué hacemos acá? Van más de 20 años de TLC y la mitad de la población sigue en pobreza. Los beneficios ofrecidos no llegaron para grandes estratos. Sí, me hago cargo, ahora puedes comprar teléfono celular de 20 países. Tienes el mercado de autos más complejo del mundo, puedes comprar autos hasta de Rusia si quieres. Sí, pero si no tienes dinero para comprarlo te da igual. No te sirve nada que haya quesos holandeses y quesos franceses y quesos chinos si no puedes comprar los quesos. No te sirve de nada que tengas condiciones para que ahora la compañía de seguros sea holandesa o sea inglesa, o sea, si no puedes contratar un seguro. El fenómeno de un modelo de desarrollo que ha tenido crecimiento, pero ha mantenido niveles de desigualdad y exclusión. El fenómeno de crecimiento, Guanajuato es el mejor ejemplo, tiene crecimiento económico con pobreza y exclusión. Vean lo que está pasando en Guanajuato. Entonces también es un momento de repensar. Y no es en automático un cheque blanco al TLC. No, no puede ser así. También es una oportunidad de repensar cuáles son las condiciones, porque lo que ha venido sucediendo es que han ganado ciertos estratos y sectores de población allá y acá, y han perdido ciertos estratos de población allá y acá. Y eso es así. Nada más hay que ver los números. El dilema que tenemos es cómo generamos crecimiento e inclusión. Ese es el dilema. Entonces, esta es una extraordinaria oportunidad también para pensar, para diversificar. Y ya pasó cuando México dependía esencialmente de las exportaciones petroleras. Vino la crisis, se cayó ese modelo y entramos en un profundo agujero. Eventualmente tener el 80% de nuestras exportaciones en Estados Unidos, pues es otra vez un signo de debilidad. Si diversificamos y si ganamos, también puede ser. Ahora, eso va a tomar tiempo en llegar. Diversificar no es en automático. Vino todo el crecimiento económico de China. América del Sur aprovechó extraordinariamente ese momento. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay le vendieron con malos de la cabeza a China. Ahorita China está desacelerada, no es el mejor momento y nosotros no aprovechamos ese tren. Casi no le vendemos cosas a China. Y a la India. La India es un fenómeno que también tenemos que ver de cerca. Pero esas cosas se tienen que construir con mucho más tiempo. Pero sí insisto en que tenemos una grande oportunidad también para pensar. Y me parece que no podemos llegar a sentarnos bajo la base del síndrome de la persona, mujer u hombre, golpeada y que le dice: golpéame pero no te vayas, no me dejes, no, mira, capaz que si me porto bien me va a querer, ¿no? Me voy a portar bien para que no me golpee. Y la persona golpeada se porta así ¿no? Ya no sabe qué hacer y le sonríe y no sonríes. No podemos sentarnos así. No te vayas, yo sí te quiero. La patria es primero. Muchas gracias.